parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Pero muy buenos días, estimadísimo y nunca bien ponderado amigo Rodrigo. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Espere que acerco el micrófono. Es importante, estoy todavía... Muy bien. Estar cerca del micrófono, porque hacemos un programa de radio, no sé si se acuerda. Lo que pasa es que me agarró... Infraganti preparándome para este programa. Muchas gracias por el saludo y eso de nunca bien ponderado. No lo esperaba. No, la verdad que me emociona. Yo tampoco. O lo dice solamente me sale, formalmente, así para que lo escuche la audiencia y crea que nosotros nos llevamos re bien y esas cosas. Yo soy como un rapero que tiene flow. Quiero saludar a la audiencia y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay que tener en cuenta que este programa no solo lo escuchan en vivo, una vasta audiencia y una cantidad enorme de amigos que tiene este ¿Tiene programa. pruebas de eso? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, dijo alguien por ahí. Y pienso en esa gente que nos escucha por ahí de madrugada, cuando estos programas se suben al YouTube. Y digo, ¿qué sentirá? Como uno dice, buenos días, hasta cómo estuvo la mañana. Y la persona por ahí son las 4 de la mañana, está insomne. Sí, por ejemplo, hoy estamos en un día de extremo frío. Mire, le tiro un dato. A mí en casa se me congelaron los caños. Pero yo le voy a pedir, por favor, que hoy vayamos al meollo y seamos ágiles, rápidos, porque este tema tal vez nos quede corto. Sí, hoy vamos a ir al grano, No el tema, el programa nos va a quedar corto, tal vez. ¿Usted se acuerda que hicimos un programa hace un tiempo sobre aquel lonco guerrero que supo hacerse respetar en las llanuras pampeanas? Ya me estoy imaginando. Sabe que era objeto de un temible, déjeme ponerle adjetivos, respeto de parte de los pueblos que habitaban el actual Neuquén, que no dudaban en pedirle ayuda cuando tenían algún problema, especialmente algún problema entre parcialidades para que él tomara parte, porque era un lonco muy poderoso. Uno de sus hermanos estaba en la cordillera neuquina. Generalmente los loncos, los caciques, tenían muchos hermanos porque eran... prolíficos. Era muy prolífico, exactamente. Esa admiración que le tenían en Neuquén dio origen a muchísimas leyendas, de las cuales hemos hecho un programa. Era bien entrado el siglo XX cuando en las rucas, en las casas, en los fogones de los pueblos que habitaban la región, los pueblos mapuche de la cordillera neuquina, se contaban un montón de historias sobre este lonco que es Cafulcura. Hablando con gente que conoce un poco el mapudungún, me dice que lo debería decir Cafulcura, no Cafulcura, pero nosotros le hemos agregado un acento, una tilde al final. Más que nada hablar de Cafulcura, que si bien su campo de acción no ocurrió en Neuquén, pero tiene una enorme influencia, porque fue la muralla que protegió a toda esta zona de una invasión que siempre estuvo en las ansias del gobierno argentino. De hecho, hubo leyes que la autorizaban, pero había un pequeño problema, había un pequeño escollo. Había un cacique ahí en las llanuras pampeanas, que era un muro infranqueable. Sobre él queremos hablar para integrar la historia de este cacique a la historia argentina, pero déjeme retrotraerme un poco a esos tiempos a los que esta zona se la llamaba desierto. ¿Cómo no lo voy a dejar, Rodrigo, si para eso estamos? Ese desierto que, bueno, más tarde fue integrado a la República Argentina, digo ese desierto entre comillas, ¿no? También hemos desarrollado varias veces el tema ese. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refiere? Incluso más, desierto. El tema de la campaña del desierto es tal vez uno de los temas que más hemos
tocado a lo largo de la historia de este programa, que ya lleva 7 años. ¿Usted se acuerda de Julio Argentino Roca, no? Sí, ¿cómo no? A usted le decían billete de 100 pesos, porque tiene la cara de Roca. No, siempre le hacían ese chiste. No, pero ahora que ya usted lo dice por la calle me van a gritar. Tengo el vino picante conmigo. Y no voy a decir lo que me dijo antes del programa respecto al gorrito de lana que yo traía puesto y que tan gentilmente me regaló Renata. Pero, ¿sabe qué? Eso del desierto, además, yo creo que tiene cierta lógica, en tanto que de esa manera, si era desierto, si no era de nadie, terra nullius, como le decían, incluso más figuraba, en mucha cartografía figuraba de esa manera, era posible o susceptible de apropiarse. Si era un desierto, no era de nadie, entonces se podían apropiar tranquilamente. Pero bueno, dijimos, ese desierto de desierto no tenía mucho, porque tenía muchas parcialidades de los pueblos originarios, no solo en la zona pampeana, hablando de toda la extensión, desde la cordillera hasta el mar. Los ranculches, ahí en la zona de San Luis, Córdoba, de las actuales San Luis, Córdoba y también La Pampa. Tenemos a los huarpes, como pueblos originarios ahí en la zona de Mendoza. Tenemos a los pehuenches, acá en la zona del actual Neuquén, los auniquén, denominados tehuelches en la zona patagónica más del sur, un vasto territorio que se extendía desde el sur de Córdoba, más o menos, sur de San Luis, hasta la Patagonia. Incluso más, esos pueblos originarios en algunos casos colaboraron en épocas del virreinato, por ejemplo, en el año 1806, cuando ocurrió la famosa invasión inglesa. Y fueron muy ninguneados en la historia. O sea, esa participación prácticamente no tiene mención. Acudieron al Cabildo de Buenos Aires ofreciendo su ayuda militar frente a esa invasión. También todos estos pueblos originarios fueron borrados de la historia escolar. Sabrá, estimado Jorge, nos hemos criado leyendo la revista Villiquen, la revista Anteojito. Y siempre que se hablaba de estos pueblos originarios, nunca se los integró, nunca se los consideró. Pero este desierto, que nunca fue desierto, tenía una lengua que era el mapudungún, la lengua de la tierra. Pero aparte de ser la lengua de la tierra, era la lengua de la diplomacia, la lengua del comercio, la lengua de las guerras entre las distintas parcialidades. Estoy hablando dentro de toda esta vasta extensión donde habitaban los pueblos originarios, donde el virreinato del Río de la Plata no ejerció soberanía y donde el Estado argentino recién empezó a ejercer soberanía luego de la segunda denominada campaña del desierto. Tenemos esta lengua que dejó marcas, más allá de que muchas veces se los pretende invisibilizar al pueblo mapuche en sus distintas denominaciones. También eso alguna vez lo hemos explicado. No estamos hablando de una nación homogénea, así al estilo de las naciones que nosotros conocemos en la actualidad. Tampoco lo era en ese tiempo lo que, digamos, la colonia y lo que luego fue Argentina, tampoco era una nación, ni es hoy una nación homogénea. Bueno, está bien, usted ya está hilando un poco más fino. En aquellos momentos en que se empezó a reorganizar el Estado Nacional, luego del Virreinato del Río de la Plata, sí, empezaron a haber luchas internas, caudillos que apoyaban a uno u a otro bando. Pero en el caso este de los pueblos originarios, digamos, de todos estos pueblos que conforman la cultura mapuche, hubo marcas que quedaron imborrables, indelebles en la toponimia de la nueva nación argentina. Pero no es solamente acá en la zona de Neuquén, también en distintas zonas de la geografía pampeana, en la distinta geografía de San Luis,
la misma provincia de Buenos Aires tenemos Ahí nomás. Por ejemplo, por tirar algunos nombres, Carué, Melincué, Tandil, Pecuén, sí, Laguna. Pehuenco. A todo este territorio que la gente mapuche llama el Puelmapu porque es la zona del este. Está el lado del actual Chile, que es el Gulumapu. Ocupaba los dos lugares de las actuales naciones argentina y chilena. Cuando hablamos del lado argentino, todo lo que ya dijimos, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, sur de Córdoba, hay pruebas de que en estas zonas el pueblo mapuche ya estaba asentado. Pruebas arqueológicas, pruebas de ADN, de restos que se han encontrado. Hace poquito, hace unos años atrás, se encontró los restos de una... La denominaron, y yo creo que equivocadamente, de una doncella mapuche. Digo, doncella es un término muy occidental, muy europeo. Puedo usar ese término para referirme a una sirvienta, a una doncella. También puede usarse para referirse a una virgen. Por eso digo, yo no sé por qué utilizaron esa palabra para estos restos que se encontraron ahí en la zona de San Martín, ¿no? De San Martín, cerca ahí del lago Lácar. Los análisis genéticos que realizaron sobre esos restos permitieron determinar que pertenecían a un grupo mitocondrial correspondiente al perfil genético de los mapuches. ¿Un grupo mitológico o está refiriéndose a un mito? No. Ya estamos hablando de un mito, porque Cafulcurá tiene mucho de mito. Sí, pero no, cuando digo mitocondrial no me refiero a un mito, estimado Jorge. Usted me quiere sacar de mis cabales. Del eje. Cuando digo mitocondrial me refiero a un término biológico. Es como la productora de energía de la célula. Sería como la pila, como la batería. Usted es un libro abierto para mí. Sé que usted amplía y con esa ampliación que hace, amplía también mi conocimiento. Por supuesto, después me voy a olvidar en 10 minutos porque tengo un problema de memoria importante. Pero durante 10 minutos mi conocimiento se amplió. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Por eso muchas veces, cuando usted me pregunta así... Gracias por el plural. Traicioneramente, para ver si desfallezco en la respuesta, permítame ser metafórico. Si estoy hablando de grupos mitocondriales, digo, bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es agarrar un libro. Usted agarra libros y yo googleo, porque soy moderno. Le decía que corresponden los restos encontrados no solo en ese lugar, sino en otros lugares también, al perfil genético de los mapuches, cosa que no se encontraron, por ejemplo, sobre descendientes de tehuelches o auniquen en la zona del Neuquén, que pertenecen a otro grupo mitocondrial. Solo la huella genética mapuche está en los restos que se encuentran en la zona del Neuquén. Si se hace habitual que todos los rastros genéticos sean pertenecientes a perfiles genéticos de mapuche, ya empieza a tener una tendencia, un porcentaje que puede permitir afirmar. Por un solo resto tal vez no, porque a lo mejor justo pudo haber sido un viajero que pasó y murió en esa zona, pero no es este caso porque todos los perfiles hay coincidencia entre distintos lugares. Y estamos hablando de alrededor de 900 años de antigüedad. Sí, en algunos casos más también, Sí. 1200. Dijimos, vamos a hablar de Cafulcurá. Todo esto como una introducción. No es que vamos a hacer una biografía estricta, pero sí vamos a mencionar hechos para conocer quién fue este cacique tan importante en la historia de nuestra nación, más allá de que, por supuesto, él luchó contra el Estado argentino para defender a su pueblo, para defender su libertad, su independencia. Pero también tomó partido en las luchas intestinas. ¿Qué fue o quién fue Cafulcurá? Bueno, fue un toqui, podríamos definirlo como un jefe militar, que tenía un poderío que llegaba casi hasta las mismas puertas de Buenos Aires. Su influencia sobre muchos otros loncos de la época, por ejemplo, Yanquetruz, Catriquel, Coliqueo,
Ahí cuando dije Yanquetruz me acordé, sabe que, discúlpeme, que siempre me voy de tema porque una cosa me trae a la otra. Me encontré el otro día en una librería y me puse recontento un libro de Eros Nicolasiri, una novela de la colección Robin Hood, Ajá. que se llama El Malón, y que es la historia de Manuel Baigorria, aquel militar que escapara a las tolderías, que también transcurre en la época del cacique Yanquetruz, que en realidad es al cual él le pide Asilo. Me acordé justamente cuando lo mencioné a Yanquetruz de ese tema. ¿Se lo compró el libro? Lo terminé comprando, no me quedó otra porque lo vi y dije, esto no se encuentra. Eros Nicolasiri es un autor que se hizo muy famoso haciendo las traducciones de Emilio Salgari al español. Y tiene ese estilo Salgari, onda aventura, onda Sandokan, onda el corsario negro, en todos sus escritos. También escribió sobre otros hechos históricos, sobre el almirante Brown, sobre Bullard, el corsario con patente de corso del gobierno argentino, que llegó incluso a las costas de California. Ya me estoy yendo, discúlpenme que me... Yo lo disculpo. El tiempo no nos va a disculpar. La influencia de Cafulcurá sobre todos los otros loncos, sobre todos los otros caciques, fue muy importante. Y eso consta en las cartas que ordenó redactar a sus lenguaraces y que eran publicadas por los diarios como por ejemplo La Prensa, El Orden y El Nacional. Usted sabe que eso lo utilizaba como estrategia muchas veces. Cafulcurá no solo publicaba cartas en los diarios, sino que además establecía una interesante correspondencia con las autoridades civiles y militares de ambos lados de la cordillera, del lado argentino y del lado chileno. En esas cartas él hace gala de su poder, de su dominio, y la forma en que le respondían las autoridades, así medio como... Un poco vergonzante. Sí, un poco vergonzante, así como hasta como pidiendo disculpas, demostraban quién era el que mandaba. Uno escribía así de manera, con autoridad, y del otro lado recibía pedidos de disculpas o tratando de que no se enojara. Esto para mí también echa por tierra esas teorías o esa visión que se nos ha querido imponer de gente salvaje, bruta, piojosa, en palabras de Sarmiento, cuando acá estamos hablando de un, me animo a decir, estadista, porque no era solo un jefe militar. Algunos autores, por ejemplo, ahora me estoy haciendo memoria, Manuel Gálvez escribió un libro llamado El Santito de la Toldería, referido más que nada a la historia de Ceferino Namuncurá, pero hace una biografía de... Entre carrera y carrera. ¿Cómo? Entre carrera y carrera, Gálvez. No, este es Manuel Gálvez, el escritor. Nada Disculpe que ver. Mi brutalidad. Escritor muy prolífico, autor de varias biografías interesantes, por ejemplo, La vida de Hipólito Yrigoyen. También la de Rosas, creo que se llamaba El Gaucho de los Cerrillos, ese era el título del libro. Creo que fue la primer biografía de Rosas revisionista, donde se contaba la vida de Rosas de otra manera. También escribió mucha literatura, Nacha Regules, una persona muy prolífica que incluso más creo que fue... Que sabrá disculpar. Estuvo nominado al premio... Chiste. Estuvo nominado al premio Nobel. Usted sabe que las nominaciones muchas veces son, más que nada, son propuestas. Para mí era un excelente escritor. Dígaselo a Borges. Una vez hablando con alguien del norte neuquino, contándole de las biografías que escribió Gálvez, especialmente del Santito de la Toldería, donde justamente, ahí me estaba yendo de tema, él escribe en esa biografía de Ceferino Namuncurá un prólogo, o no es un prólogo, en realidad son varios capítulos, con el linaje de Ceferino Namuncurá, con sus ancestros, y hace una biografía de Cafulcurá. Y él habla de que es una persona que puede estar al mismo nivel del canciller Bismarck, aquel canciller alemán que reunificó Alemania. La idea de esa confederación que armó Cafulcurá está prácticamente en consideración de Gálvez en ese mismo nivel. Él vio que si los pueblos andaban dispersos, los pueblos originarios, no iban a tener ninguna chance contra el avance que él veía del Estado argentino, que iba corriendo la línea de fronteras poquito a poco, que iba avanzando y que iba estableciendo
estancias. Entonces él pensó que la única forma de poder hacerle frente es con una confederación fuerte, con una persona al mando, que era él, que tuviera toda la autoridad para tomar decisiones, no que se tomaran independientemente entre cada uno de los cacicazgos. Estábamos hablando también de las cartas de Cafulcurá. Hay un libro de Omar Lobos que se llama precisamente Cafulcurá. Hizo un trabajo enorme, se publicó hace poco, estoy hablando hace unos tal vez 10 años. Él recorrió todos los archivos históricos que tenían cartas de Cafulcurá al Estado argentino, también cartas a los periódicos. Muchas de esas cartas están a resguardo, pero hacía falta alguien que las juntara y las publicara para que todos las conociéramos. Y ahí es donde podemos ver, darle otra dimensión a Cafulcurá, esa dimensión que la historia oficial no le ha dado. Siempre se lo puso en una situación de personaje temible, de personaje terrible. El tema de los malones que existieron, ahora vamos a hablar de eso. Y encima si era chileno. Claro, o sea, era un chileno malonero. Ese fue el rol de la historia oficial sobre Cafulcurá. Nosotros también en algún programa que hemos hecho sobre estos temas, estoy tratando de acordarme cuál era, dijimos que achacarle a los pueblos originarios la responsabilidad, la culpa de los malones es totalmente injusto, teniendo en cuenta que ellos en realidad lo que estaban haciendo era defender su tierra. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de Cafulcurá. Por eso yo le había dicho que me parece que este tema da para 2 programas.